Hoy, Señor, llegamos delante de tu presencia por tu amor y por tu bondad, porque tú eres bueno, Dios. Y entregamos este tiempo en tus manos, Señor, porque eres tú el que tiene poder y autoridad en nuestra vida. Porque eres tú, Señor Dios, el que nos llenas con tu presencia, el que nos hablas y el que nos muestras tu camino, Señor. Te rogamos que esta palabra llegue a nuestro corazón y nos hables, Señor Dios, y nos enseñes lo que nos conviene hacer. Que te demos a ti la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, estamos hablando acerca de la madurez espiritual. Y estamos hablando de que debemos madurar en todas las áreas de nuestra vida. Y hicimos énfasis en la parte espiritual. Pero también hablamos que tenemos un enemigo que sí está pendiente de nosotros, así nosotros no estemos pendientes. Que por eso nuestra conducta y nuestro actuar debe ser constante y persistir en la búsqueda de Dios y hacer lo correcto siempre delante de Él. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa palabra resistir no es aguantar. No es que usted se acurruca a que el enemigo le dé latigazos y usted se aguanta los latigazos. La palabra resistir hace referencia a la oposición vigorosa. ¿Qué quiere decir? Que si el enemigo viene hacia acá, yo empujo hacia allá para hacer oposición. Como en las batallas, en las guerras, que vienen los soldados de un lado y vienen los soldados del otro, y no es que los que están resistiendo se quedan aquí aguantando, están haciendo oposición vigorosa hacia el otro lado. Pero también dice: someteos pues a Dios. Y esa palabra someterse hace referencia a una conducta acorde a lo que Dios establece. Cuando yo me someto a Dios, estoy conociendo, aprendiendo y sabiendo qué es lo que quiere Dios que yo haga, y yo lo hago. ¿De qué me sirve a mí saber qué es lo que Dios quiere que yo haga si yo no lo hago? ¿Y nos ha pasado? Y nos pasa. Ese someterse a Dios hace referencia a que yo tengo una conducta acorde a los principios bíblicos, a lo que Dios establece. Y eso es lo que hablábamos la vez pasada. Pero vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, y vamos a leer el verso 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué pasará? Sanarán. ¿Será que queremos este poder? ¿Queremos poder para echar fuera demonios? A algunos les da sustico, ¿sí o no? No, sanar enfermos sí, todo lo demás sí. Pero queremos el poder para echar fuera demonios. ¿Usted lo ha pensado? ¿Sí ve que comienza es con eso? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Mire que el llamado de Dios es a hacer una oposición, pero de verdad, al enemigo. A tal punto que nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para echar fuera los demonios. Pero da susto. Pero mire que comienza diciendo: y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Les pregunto, ¿será suficiente creer? Sí, no, sí, no. No, tiene que tener testimonio, porque si no... Miremos el contexto. Estamos en Marcos 16. ¿En qué parte del proceso de discipulado que tenía Jesús con sus discípulos estamos? ¿Qué había pasado antes de este momento en el que Jesús les dice esto? ¿Acababa de conocerlos? No.
¿Ya había pasado un ratico con los discípulos? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semanita? 3 años. ¿Por qué sabe que son 3 años? Porque ya había sido crucificado, hermanos. Y ya había resucitado. O sea que no es solamente, yo como que creo que sí y voy a echar fuera demonios. Yo como que creo que sí y voy a hacer tal cosa. Miren que ya había un proceso del Señor con sus discípulos cuando Él le dice eso. Inclusive, esto es antes de la ascensión de Jesús. Ya había muerto, resucitado, y estaba hablando con sus discípulos nuevamente, dándole como los últimos retoques antes de partir al cielo. O sea que ellos ya tenían una formación, ya estaban preparados de parte del Señor. Pero aún así, estaban todavía en el proceso de aprender más de parte de Dios. Porque es que ese creer es suficiente si creemos realmente como Dios lo establece. Ese creer en Dios no es que yo creo en Dios y ya, yo creo que Dios existe y listo. Yo creo que Dios como que está en el cielo y ya está bien. Ese creer en Dios es que yo vivo conforme a lo que Dios establece. Yo creo que lo que Dios dice es real y se aplica en mi vida y en mi familia. Y yo hago las cosas conforme a Dios. Ese creer, lo que pasa es que para nosotros creer es una palabra que va desde poquito hasta mucho. ¿Sí? ¿Usted cree en el COVID? Uy, sí. O no, eso como que es un complot del gobierno. ¿Sí? O cómo cree en el COVID. ¿Sí? Lo mismo pasa con Dios. La gente quiere creer en Dios a su manera. De cualquier forma. Y la palabra de Dios establece que nosotros debemos creer en Dios como dice la Escritura. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, ese creer en Dios es mucho más amplio, ¿sí? Y necesitamos entonces el poder y autoridad espiritual, pero eso nos exige madurez. ¿Cuánto tiempo? El tiempo varía de una persona a otra. Hay personas que conocen de Dios e inmediatamente empiezan a avanzar en Él. Y se convierten de un día para otro y empiezan a crecer y caminar con Dios. Hay otras personas que llevan meses, años, décadas en la iglesia y todavía no creen. Solamente asisten porque no tengo nada más que hacer el domingo o porque voy todos los domingos a la iglesia. Entonces el poder de autoridad espiritual nos exige madurez espiritual. Y una de las características de la madurez espiritual es identificar al enemigo. Y eso nos tiende a asustar. Por eso cuando hablamos de tener poder para sanidad y milagros y eso sí, pero poder para echar demonios nos asusta. Vamos al libro de Génesis capítulo 3 y vamos a leer el verso 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa serpiente representa a Satanás. Y les pregunto, ¿ahí en ese punto mintió Satanás? ¿O solo estaba preguntando? ¿Qué fue lo que dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Está mintiendo o está preguntando nomás? Las dos cosas. Es una pregunta con trampa. Porque aunque en verdad es solamente una pregunta, ya sabemos el propósito. Lo que pasa es que ustedes ya se leyeron el capítulo completo. Pero hasta ese punto solamente es una pregunta. Pero ojo con lo que sigue, verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ojo con eso, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Les pregunto, ¿fue eso lo que dijo Dios? ¿Estaba firme Eva en la palabra de Dios? ¿Tenía ella argumentos sólidos? ¿Qué había dicho Dios? ¿Que de ese árbol no podían qué? Comer. Pero en la versión de la traducción de la Biblia que tenía Eva, le agregó unas cositas.
que ni lo tocaron. Mire, les pregunto, ¿Eva estaba en pecado? No, ni siquiera había pecado todavía. No había pecado en la humanidad. No estaba en pecado, pero ella no tenía argumentos sólidos. Y el error de ella fue prestarle atención a la tentación de Satanás. Porque hasta ese punto podríamos decir que no había mentido, porque él lo que hizo fue preguntarle. Pero no se necesita decir mentiras para engañar. ¿O sí? Sí y no. Un ejemplo. ¿Me puedes acompañar mañana a la iglesia? Y la persona le contesta: tengo muchas cosas que hacer. ¿Le dijo que sí o le dijo que no? No le dijo ni sí ni no. Entonces puede que tenga muchas cosas que hacer, pero en la tarde. ¿Estaría engañando? Pero sin decir mentiras. Y así muchos ejemplos. ¿Cómo quedó el cafecito? ¿Le dijo que sí o le dijo que no? Horrible. O delicioso. Entonces la próxima vez que pregunte, asegúrese que le conteste, para que no lo engañen. ¿Sí ven eso? Porque es que el enemigo es muy astuto. Sigamos en el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ojo con esto, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y árbol qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí es donde está el problema. Seguir el juego al enemigo es un error y es la causa de muchas caídas. Porque él solamente tuvo que sembrarle la duda, la tentación en la cabecita, para que ella se encargara de hacer el resto. Porque el enemigo lo lleva a uno hasta el borde, pero el que salta es uno. Le hace embolatar la cabeza, y si no tenemos argumentos sólidos en Dios, nos enredamos y caemos. Y ese es el problema, que miramos la tentación. Miramos que tenemos el problema y el enemigo nos ofrece una solución, y aunque puede que sea cierta, es para engañarnos y para hacernos caer y para meternos en problemas y para alejarnos de Dios y para hundirnos más en el problema. Es que tengo tantos problemas que ya no sé qué hacer. Pues vaya, emborráchese, y los problemas así se le olvidan, ahogan las penas. ¿Y las penas se ahogan? No, saben nadar. Cometemos muchos errores buscando soluciones que el enemigo nos ofrece. No, eso a mí no me va a pasar, eso no pasa nada. Yo me acerco un poquito y a mí no me pasa. Y cuando nos damos cuenta, el problema ha crecido tanto, o nos hemos envuelto tanto en el pecado, que caemos delante de Dios. Y ese es el problema. No, yo puedo acariciar el pecado, pero no, a mí no me va a pasar. Yo me acerco a lo malo, yo sé que es malo. Bueno, no tan malo. Entonces me puedo acercar un poquito y lo toco, y lo miro, y lo acaricio. Pero yo me puedo devolver, yo soy capaz. Pero como ya acaricié el pecado, entonces lo sigo acariciando. Cuando me doy cuenta, hermano, estoy metido hasta las orejas en el problema, en el pecado. Porque caemos en el juego del enemigo. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6, el verso 27. Dice: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Le pregunto, ¿usted puede coger unos carbones encendidos y ponérselos aquí en el pecho o en la barriga o donde quiera
sin que se le prenda fuego la ropa? A no ser de que sea algo muy rápido, así como ¡uah! Y de pronto un milagro del Señor nos salve de ese lío. Pero lo más probable es que ¿qué? ¿Que se queme o que no se queme? Todos los que hemos cocinado saben que el fuego quema. Y si usted nunca se ha quemado cocinando, pues nunca ha cocinado. Acercarse al fuego, tener fuego en el pecho, en sí mismo, encima, y que la ropa no se le prenda, es prácticamente imposible. Pero si es posible, pues sencillamente yo no me debo acercar al fuego. ¿Para qué me acerco al fuego si sé que me voy a quemar? Si sé que la posibilidad de quemarme es muy alta. Por muy diestro y muy veloz y muy inteligente y muy capaz que yo me sienta, sencillamente no me arriesgo. No debo acercarme a la candela. ¿Y cuál es la candela para cada uno? Usted lo sabe. Porque es que el enemigo sí te ha estudiado a lo largo del tiempo. Satanás va mirando en nosotros de qué forma nos hace caer. Si ve que a mí la mentira me cuesta trabajo, por ese lado me ataca. Si por el contrario ve que para mí el problema es el alcohol o las drogas, por ahí es por donde me ataca. Si el problema es la parte sexual, por ahí es por donde me ataca. Si el problema es el chisme o cualquier cantidad de formas en las cuales se expresa el pecado, el enemigo aprovecha para atacarte por ahí. No necesita ponerse a improvisar mucho porque te ha estudiado. El enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero sí evalúa nuestras conductas. Si pasa una muchacha muy bonita al lado mío, y yo firme como un soldado, pasó. Pero él no conoce mis pensamientos. Pero si me volteo, me pilló. Porque realmente nuestros pensamientos son nuestros, Dios sí los conoce y debemos cuidar de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero el enemigo nos está estudiando, hermanos. Y si nosotros resbalamos un poquito, nos acercamos a la candela, Él sabe por dónde nos puede atacar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 2 y 3. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Nadie más y nadie menos que el Hijo de Dios. Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Les pregunto, ¿podía Jesús convertir las piedras en pan? Sí. Tenía poder más que eso, hasta pan con mantequilla y queso. Y huevitos revueltos, mejor dicho, tienen hambre, hermanos. Hambre y sed de justicia, qué bendición. Gloria a Dios por eso. Pero Jesús venció la tentación porque no le siguió el juego. Porque fácilmente no, con su poder, Él podía convertir las piedras en pan y dejar al diablo, mire, callado. ¿Sí? Ah, no, usted no es capaz de convertir las piedras en pan. Mira que el diablo le dice, di a estas piedras. Si Jesús convertía las piedras en pan, ¿qué estaría haciendo en ese momento? Obedeciéndole al enemigo, siguiéndole el juego. Y ese es nuestro error, hermanos, que le seguimos el juego al enemigo prestándole atención. Y ojo con eso, porque podemos tener autoridad solo si andamos en santidad y tenemos el conocimiento, el sustrato, y estamos alerta. Porque eso es lo que hace la diferencia. Si la persona está en pecado, le es más fácil pecar.
Después de fumarse el primer cigarrillo es más fácil fumarse el segundo, ¿o no? Después de haber caído la primera vez es más fácil volver a caer. Y ese es el asunto. Y hay muchos ejemplos. Pero si andamos en santidad, apartados del pecado, es más fácil o más probable resistir. Pero para resistir también debemos tener el conocimiento. Porque ¿sabía Jesús que podía convertir las piedras en pan? Claro que sí. Pero tenía clarísimo que no podía obedecerle al diablo. Al contrario, el enemigo tenía que obedecerle a él. Pero ojo con esto, otra característica importante para tener autoridad es estar alerta. Porque fácilmente él puede decir, puedo hacer hasta empanadas con esas piedras. Pero él estaba alerta, y eso que estaba 40 días y 40 noches en ayuno. Podría ser que estaba débil del estómago, con hambrecita. Dice, no, es que yo con hambre no pienso. Como Esaú, que vendió la primogenitura porque tenía hambre. Mas nosotros necesitamos estar también alerta. Entonces, en santidad, con el conocimiento, con el sustrato, con la base en Dios, en su palabra, y alertas. Porque es que nosotros queremos madurar espiritualmente de forma espontánea. Que yo ore por un enfermo porque sí, y ese sea sano. Y Dios puede hacerlo por su misericordia y por su amor. Pero si yo realmente lo que estoy buscando es madurar espiritualmente, yo tengo que hacer el trabajo. Yo tengo que hacer el proceso. Yo tengo que apartarme del pecado. Tengo que estar pendiente de la búsqueda de Dios. Orar, ayunar, hacer vigilia, estudiar su palabra, oración. Yo debo hacer el proceso de alimentarme espiritualmente, pero también tengo que estar alerta. Porque es que muchas veces cuando empezamos a conocer de Dios, andamos distraídos por el enemigo. Y creo que porque voy a la iglesia el domingo y me siento allí, de repente Dios me va a llenar y yo de repente voy a madurar espiritualmente. Y de repente me voy a alejar del pecado. Y de repente voy a andar en santidad. O sea, estoy esperando que Dios me atropelle con su presencia. Y así no es. Necesitamos estar pendientes de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, no dejarnos distraer por el enemigo. Porque es que el enemigo nos está envolviendo para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y no nos damos cuenta. Y con el tiempo nos estamos enfriando y nos estamos alejando de Dios. Miremos este ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 3 al 6. Dice, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ojo con el verso 5, eso es una pregunta. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Le pregunto, ¿esa era verdad? ¿Era posible vender ese perfume en ese precio y darlo a los pobres? Sí. Dice que era nardo puro de mucho precio y no era poquito. ¿Cuánto era? 1 libra. Una botella. ¿Cuánto vale un perfume caro? Mucha plata. ¿Y qué tan grande es? Pequeñito. ¿Sí o no? Pues yo no sé de precios de perfumes de esa época, pero en teoría se podía. Pero mire lo que dice el verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. ¿Y tenía qué? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Les pregunto, ¿quién era Judas? Un discípulo de Jesús, sí señor. ¿Y cuánto tiempo llevaba con Jesús en ese momento, en ese pasaje?
Oiga, también. Ahí sí Jesús no había sido crucificado todavía, pero ya casicito. O sea que ya tenía tiempo caminando con Jesús, yendo todos los días a la iglesia. Pero estaba embelesado, distraído, porque dice que era ¿qué también? Ladrón. O sea que no era la primera vez que se cogía algo. ¿Cuál bolsa? Jesús tenía un grupo de hermanos que eran los discípulos, que eran ¿cuántos? 12. ¿Cuánto comen 12 hombres adultos? Bastantico, hermano. Y en esa época que no hablamos de el balance energético de la nutrición, de la dieta balanceada, no, de comer, miren, vengan, todo lo que vengan. ¿Cuánto será el gastico de esos 12? Entonces ellos tenían una bolsa y Judas tenía un cargo. ¿Cuál era? El tesorero. Y tesorero ladrón, hermano. Hasta en las mejores familias, hermano. En la iglesia del Señor, hermano, entre sus 12 había un ladrón. ¿Será que Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía. Claro que sí. Pero Judas tenía la oportunidad de arrepentirse y llegar a los pies de Cristo de verdad. Pero estaba distraído. ¿Por qué? Porque tenía la tula. Tenía la barriga llena y el corazón contento, pensando que sencillamente pues tiene 3 años de trabajo bien. ¿Nos pasa, hermanos, o no nos pasa? Que como yo estoy yendo a la iglesia y me va bien, y tengo comidita, y tengo techo, y me alcanzó para comprar esto, y para pagar aquello, y para tener aquello, creo que ya estoy perfecto con Dios. Y mentira del diablo. Distraído, apartado, frío. ¿Y en qué terminó Judas? ¿Terminó bien? Bien mal. Y su familia, y su descendencia, qué terrible. Y no nos damos cuenta que sencillamente creemos que estamos madurando espiritualmente porque está pasando el tiempo y porque estoy bien, entre comillas. No, hermanos. Para madurar espiritualmente necesito apartarme del pecado, andar en santidad, estudiar la palabra de Dios, conocerla, para que ese creer sea de verdad. Pero sobre todo, hermanos, estar alerta, porque el enemigo sí conoce nuestras debilidades y por dónde nos ataca. Si la enfermedad es tu problema, el enemigo lo tiene ahí azotado. Lo que pasó con Job, Satanás le pregunta a Dios, no, lo que pasa es que él te quiere porque tal cosa y tal cosa. Y Dios sí le dice, hágale. Terrible. Pero por donde conoce que nos puede atacar, nos ataca. Entonces necesitamos permanecer en Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo, madurar para tener el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te llena, hermanos, y te da gozo y te da paz. Pero para ejecutar ese poder necesitamos madurar. Pero para poder vencer al enemigo, resistir al diablo, tenemos que tener fundamento, sustrato y estar alertas para no dejarnos enredar. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Porque Dios sí quiere que nosotros maduremos espiritualmente y tengamos ese poder de parte de Él para vencer al enemigo. Señor Dios, Rey Santo, Dios Todopoderoso, ante tu presencia, Señor, estamos dándote la alabanza y la adoración. Anhelamos ser llenos de ti, de tu presencia y de tu poder, para poder resistir al enemigo y que Él tenga que huir de nosotros. Pero necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú nos muevas con tu poder. Que nosotros estemos alertas, Señor, aprendiendo de ti, teniendo
fundamentos sólidos delante de tu presencia. Porque tú deseas bendecirnos, Señor, cada día más, pero nosotros debemos aprender cada día más qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Por eso, Señor, hoy estamos delante de tu presencia, Dios, rogando que nos ayudes a apartarnos del pecado, Señor. Pero somos nosotros que debemos tomar la decisión de no acercarnos a la candela. Somos nosotros los que debemos estar alerta de no seguir el juego al enemigo, sino por el contrario, pelear la buena batalla, Señor. Fortalecernos en la fe, orar, interceder, ayunar, vigilar, estudiar tu palabra, discipularnos, Señor, y darnos cuenta que necesitamos crecer cada día más y estar alertas en ti.